Buenos días, mi nombre es José Ernesto Picado Vares, soy médico especialista en cuidados paliativos y en geriatría del Hospital Nacional de Geriatría y fundador de la Fundación Partir con Dignidad. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que a mí me apasiona muchísimo, que es el tema de los cuidados paliativos en una enfermedad que se llama demencia. Vamos a tocar varios puntos, vamos a hablar un poquito en relación al envejecimiento, a los cuidados paliativos, a lo que es la geriatría, a lo que es propiamente la demencia. Vamos a hablar un poquito también de lo que son las voluntades anticipadas. También vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento farmacológico de las personas con demencia avanzada, un poquito de lo que es el manejo de los antibióticos y las infecciones en esta población, el uso de las ondas nasogástricas y PEX igual para esta población y algunos mensajes finales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Básicamente, algo importante que hay que entender es que en este momento existe un gran desafío que se relaciona al envejecimiento. Nunca antes en la historia estamos envejeciendo como en este momento. Por ejemplo, este gráfico de las Naciones Unidas muestra cómo en el año 2000 la población adulta mayor era casi de 600 millones de personas. Y para el 2050 esto se va a triplicar casi a 2.100 millones de personas. Y este cambio en relación al envejecimiento va a ser todavía mucho más acelerado en los países en vías de desarrollo, y la población que más está creciendo en proporción son las personas mayores de 80 años. Como vemos en este gráfico, estas personas son representadas en este color amarillo y vemos cómo es en proporción el grupo que está creciendo más. Cada vez van a haber más adultos mayores y cada vez van a haber más adultos de 80 años como nunca en la historia. Según el Alzheimer's Disease International, que emite ciertos reportes a lo largo del tiempo en relación a la enfermedad de Alzheimer, nos muestra ciertos datos que son interesantes de ver. Por ejemplo, para el 2015 se calculaba que habían 47 millones de personas con demencia, y esto va a aumentar para el 2050 casi al triple también, a 130 millones de personas con demencia. Se dice que la mayoría de este crecimiento va a ser justamente en países en vías de desarrollo, en un 70%, como se muestra en esta gráfica. Se dice también que de cada 3 segundos una persona más va a haber una persona diagnosticada con demencia cada 3 segundos. Según el segundo dato de cuidados paliativos a nivel mundial, que refleja un poquito las necesidades de cuidado paliativo del mundo, vemos cómo la demencia ya implica una necesidad de cuidado paliativo de todas las enfermedades en un 12%. O sea que el 100% de las enfermedades de cuidado paliativo, la demencia incluye un 12% de estas necesidades. Y también esto va a ser mucho más frecuente en las regiones de América, en las regiones del mundo, principalmente las americanas, donde ahí la demencia en las regiones de América representa un 14% de las necesidades de cuidado paliativo, como se ve en esta gráfica. En un estudio que realizamos en nuestro país, donde vimos las necesidades de cuidado paliativo de Costa Rica, vemos cómo las demencias también tienen un impacto un poco menor a lo presentado a nivel mundial, de un 5%, como se ve en esta gráfica al final. Un 5.3% de las necesidades de cuidado paliativo en el país son por demencia, probablemente porque existe un subregistro de esta enfermedad como causa de muerte en la mayoría de los hospitales de nuestro país. La geriatría y los cuidados paliativos comparten ciertas características que son distintivas de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, tenemos enfermedades que son totalmente geriátricas, como enfermedades que son totalmente paliativas, pero la geriatría y cuidados paliativos comparten ciertas enfermedades y ciertos abordajes. Entonces son disciplinas que se complementan bastante bien. Y la demencia es justamente una de estas enfermedades que comparte tanto un abordaje geriátrico como un abordaje paliativo. Aquí tenemos un gráfico que mide las diferentes trayectorias de las diferentes enfermedades en relación al cuidado paliativo y lo que es el sufrimiento o la discapacidad o la pérdida funcional. Por ejemplo, en las personas con cáncer vemos cómo las personas con cáncer se mantienen estables a lo largo de mucho tiempo de su vida, y que al final de su vida presentan un deterioro muy marcado y la persona fallece. En demencia sucede algo que es distinto a estas otras enfermedades.
En demencia sucede, que es este gráfico de acá, como la persona viene con un deterioro progresivo a lo largo del tiempo y que dura muchísimo tiempo. La persona con demencia tiene una enfermedad que no es curable, que es progresiva y de un manejo paliativo, pero la progresión de esa enfermedad hasta la muerte puede ser de muchísimos años. Y esto hace que sea un gran desafío el ver cómo abordar desde el punto de vista paliativo una enfermedad que dura tanto tiempo. Se ha escrito en relación a este tema de cuál es el manejo óptimo para el paciente con demencia en relación al cuidado paliativo, y algo importante que las diferentes publicaciones mencionan es cómo el pronóstico de una persona con demencia es muy difícil. Saber que la persona se va a morir por demencia y cuándo se va a morir realmente es bastante difícil. Los cuidados paliativos en demencia tienen ciertas peculiaridades que son distintas a de otras enfermedades terminales y otros grupos poblacionales. Una de las características, por ejemplo, que podemos resaltar y que acabamos de ver es que es una enfermedad de una evolución larga y de un pronóstico difícil de realizar. Además, existen muchísimos problemas de comunicación y el manejo de la información. Muchas veces el paciente tiene una demencia que le permite entender lo que se le está diciendo, sin embargo los familiares lo excluyen y los médicos lo excluyen del manejo de la información, o muchas veces el paciente con demencia no entiende lo que se le está diciendo por su enfermedad. Y muchas veces ellos no logran expresar, sobre todo en enfermedades avanzadas, lo que ellos sienten o lo que ellos pueden estar pensando. Esto hace muy difícil en relación a lo que son las tomas de decisiones y el manejo de las decisiones a futuro, porque justamente la demencia tiene una característica que no se comparte en las demás enfermedades. La demencia es una enfermedad que desde que la enfermedad empieza hasta que termina, la persona empieza a perder su capacidad mental, y eso le permite tener dificultades a la hora de tomar decisiones y compromete muchísimo su autonomía. Esto no sucede con las demás enfermedades. Las demás enfermedades generalmente la persona pierde su autonomía al puro final de la enfermedad y no a lo largo de toda la trayectoria, que ya vimos que es una trayectoria larga. También la demencia tiene otro componente muy importante, que son los trastornos neuroconductuales, que esas son conductas que el paciente presenta que son difíciles de manejar. Por ejemplo, que el paciente grite en la noche, que se quiera escapar de la casa, que pegue al cuidador, que le esté pegando al cuidador, que lo esté agrediendo, que no quiera comer, etc. Y realmente muchas veces, en la experiencia que hemos tenido, son estos trastornos neuroconductuales lo que más agota a la familia y lo que más realmente compromete la salud mental de los cuidadores, y es algo sumamente difícil de manejar. Otro tema muy importante es el tema de la disfagia, que quiere decir que a la persona le cueste tragar. La persona con demencia, sobre todo cuando va avanzando en su enfermedad, tiene dificultades para tragar, y va a llegar un momento donde la persona deja de tragar del todo, que generalmente es cuando la enfermedad va a terminar. Pero eso genera, como vamos a ver a continuación más adelante, una crisis en la familia difícil de manejar. También la demencia presenta complicaciones relacionadas a la inmovilidad. La persona con demencia empieza a perder sus facultades mentales, luego empieza a perder sus facultades físicas, y llega un momento donde pasa mucho tiempo en cama y se empieza a complicar principalmente con llagas en la piel o úlceras por presión. Y esto pues pone la demencia en un estado donde según este poema que dice lo siguiente: entre más tiempo dilate mi muerte, más sufrimiento reinará en mi agonía. O sea, la persona con demencia llega a una situación donde al final de la vida están sufriendo mucho generalmente, y muchas veces las decisiones que tomemos pueden comprometer y hacer que ese sufrimiento se prolongue a lo largo de mucho más tiempo de lo que nosotros esperamos. Generalmente los cuidados paliativos deberían de tener una atención a lo largo de toda la enfermedad, donde por un lado tratamos de modificar la evolución de la enfermedad, pero también por otro lado estamos dando cuidado paliativo, y mientras nos acercamos a la muerte el cuidado paliativo es mayor. Ese es como el modelo clásico de cómo se deberían de ofrecer los cuidados paliativos. Sin embargo, como ya vimos en el tema de la demencia, es difícil saber cuándo y cómo dar cuidado paliativo. En esta diapositiva podemos ver cómo tenemos diferentes elementos en relación al cuidado paliativo con demencia y relacionados a diferentes estados de la demencia: demencia leve, demencia moderada o demencia severa. Por ejemplo, en la demencia leve, lo que nos interesa mucho o lo que se debería de abordar
tanto con su familiar como con su paciente, es el manejo del diagnóstico y el proceso de comunicación. La persona cuando tiene una demencia leve puede entender lo que tiene, se le puede explicar lo que su enfermedad conlleva, para que justamente en el momento en que puede decir que es el principio de la enfermedad, empiece a tomar decisiones y converse con la familia sobre temas importantes que tienen que decidir. Temas como ¿qué? Como saber si puedo decidir o no algo, si yo no puedo decidir, ¿quién lo puede decidir por mí? Temas relacionados a qué va a pasar cuando yo deje de tragar, quiero que me coloquen una sonda para alimentarme o prefieren que no me coloquen una sonda para alimentarme. Manejo de las infecciones, quiero morir en la casa, quiero morir en un hospital. Son decisiones que son importantes que se tomen al principio de la enfermedad, cuando el paciente puede participar en estas decisiones, y esto facilita muchísimo en un futuro cuando las familias se enfrentan a una situación donde tienen que decidir estas condiciones o estas preguntas. En la demencia moderada el manejo también es complejo, porque implica mucho valorar los diferentes medicamentos que la persona está tomando, qué puedo quitar, qué puedo dejar, manejar un poquito todas los que son las comorbilidades o otras enfermedades, cómo manejo la depresión, cómo manejo el dolor, cómo manejo cuando la persona está perdida. Generalmente los trastornos de conducta se presentan mucho en la etapa moderada de la enfermedad, donde la persona todavía tiene relativa independencia física, pero mentalmente está muy comprometido. Y en la demencia severa se tocan temas muy importantes que ahorita vamos justamente a analizar. Entonces, en resumen, los cuidados paliativos deberían irse ajustando a la etapa de la enfermedad, como vamos a ver en este gráfico. Por ejemplo, en la demencia temprana, lo que nos tenemos que enfocar principalmente es en capacitar y educar a la familia y al paciente en relación a las decisiones que hay que tomar en un futuro. Sentarnos con ellos, explicarles lo que es la demencia y a partir de ahí tomar decisiones a futuro de todas las cosas que pueden ir pasando. En la demencia moderada lo que nos enfocamos mucho es en manejar las otras enfermedades, el trastorno de conducta, el ir quitando o agregando medicamentos. Hay muchas enfermedades que ya no se tienen que tratar en este momento de la demencia y nos permite ir quitando medicamentos. Y en la demencia severa, que es donde nos vamos a enfocar principalmente en la charla, vamos a tener que darle respuesta a qué vamos a hacer cuando la persona deje de tragar, cuando la persona tenga infecciones o fiebres a repetición y cuando la persona se complique, por ejemplo, con llagas en la piel o úlceras por presión. Vamos a hablar antes un poquito de lo que son las voluntades anticipadas, que es un tema que se tiene que tocar en la demencia temprana y que básicamente lo que busca es que la persona pueda decidir sobre su futuro, sobre las cosas que le van a pasar a futuro, decidirlas desde antes, conversarles. Y en demencia, pues las voluntades anticipadas son vitales porque, como vimos anteriormente, la autonomía se compromete muy al principio de la enfermedad, por lo que si no se toman decisiones al principio, ya después va a ser mucho más difícil y eso genera en la familia un gran estrés que se puede evitar. Es importante de nuevo que la familia y el paciente decidan quién va a tomar mis decisiones cuando yo ya no voy a decidir por mí mismo. Va a ser mi esposa, mi esposo, va a ser mis hijos, va a ser el doctor, va a ser un abogado, etc. Porque es importante que se le delegue a esa persona esa decisión. Es importante también discutir temas sobre hacia dónde voy a ir yo, a dónde quiero morir en caso de que me complique. Y además de temas importantes como, por ejemplo, la decisión de si quiero que me coloquen sonda o no para alimentarme al final de la vida y prolongar ese proceso, y además si quiero o no que me den antibióticos para el manejo de infecciones, cuando en algún momento el manejo de las infecciones generalmente pues no va a tener un impacto importante en la calidad de vida. Este estudio revisa un poquito qué es lo que pasa con los pacientes con demencia avanzada, y permite justamente tener una idea de lo que podemos ir esperando y por qué estas cosas son importantes. Se basan el público los pacientes tenían una capacidad relacionada a la demencia de 7, o sea, ya estaban al puro final de la demencia. Ese es un esquema de cómo la demencia va avanzando en estadios, donde al principio son personas relativamente independientes, pero en el estadio 7, que es el último, la persona es totalmente dependiente, apenas si habla, si no se baña por él mismo, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que cambiarlo de posición, ni siquiera sonríe, etc. En estos pacientes que tienen este grado de demencia, que se considera una demencia avanzada, pues se les da un seguimiento
en 22 hogares de ancianos en Estados Unidos se siguieron a 323 residentes, tenían una edad promedio de 85 años y se siguieron por 18 meses. Y nos dimos cuenta qué es lo que les pasaba a esta población. Y cosas importantes que hay que recalcar es que el 85%, o sea, la mayoría de las personas que ya tenían una demencia severa, al año y medio de seguimiento, la mayoría, el 85%, desarrollaban problemas para tragar. Y eso es importante entenderlo porque no podemos hablar de cuidado paliativo en demencia si no vamos a hablar de qué vamos a hacer cuando esta situación aparezca. El 40% desarrollan procesos infecciosos como neumonías, el 50% desarrollan procesos de fiebre y el 30% se complican a pesar de estar en un centro hospitalizado. Con el 30% se complican con úlceras por presión o con llagas en la piel, lo cual genera muchísimo sufrimiento al paciente y a la familia. Entonces vemos cómo estas complicaciones son importantes detectarlas y saber qué vamos a hacer al respecto. En relación al tratamiento farmacológico en las personas con demencia avanzada, básicamente los tratamientos se enfocan en tratar de aliviar los síntomas que la enfermedad o que el encamamiento producen. Los pacientes los medicamentos que siempre son apropiados dar se relacionan justamente al manejar los síntomas que el paciente puede tener. Si el paciente está estreñido, darle un laxante; si tiene la piel seca, hidratarle la piel; si está con ansiedad, darle algo para la ansiedad. Siempre se manejan de forma importante la persona que padece epilepsia, hay que manejarlo; la persona que padece de asma o los pulmones, hay que manejarlo. Hay otras enfermedades que hay que ir viendo dependiendo del momento de la enfermedad, si es necesario o no tratar, dependiendo de lo que encontremos que son otras enfermedades que hay que ir viendo qué tanto tratamos y no según la evolución de la enfermedad. Por otro lado, hay medicamentos que generalmente no se deben de utilizar en personas con demencia. Por ejemplo, vitaminas, por ejemplo, medicamentos que el efecto del tratamiento uno lo va a ver a mucho tiempo, años después de la evolución. Entonces podemos resumir que en relación al tratamiento farmacológico de medicamentos, enfocarnos en los medicamentos que van a aliviar los síntomas que el paciente va a tener en ese momento de la enfermedad e ir quitando medicamentos que tal vez ya no nos van a ayudar tanto. En relación al manejo de los antibióticos o de las infecciones, que era un tema que habíamos comentado anteriormente, donde el paciente la mayoría de las veces se complica, realmente no existe mucha evidencia de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, tenemos este caso donde tenemos una persona de unos 90 años que está con demencia, está ya encamado y empieza con problemas para tragar. Esa persona se le va la comida por mal camino, empieza con tos, con flema, le da fiebre y consultan un servicio de emergencias. Ahí se encuentra la persona totalmente dormida, no se le puede dar nada por la boquita porque empieza a escaparse de hogar y le encuentran que tiene una infección en el pulmón. Aquí hay dos formas en que se puede manejar este caso, dos formas que son extremas. Por un lado, ingresar a la persona al hospital, darle antibióticos, darle sueros por la vena, colocarle una sonda para alimentarlo, ponerle oxígeno y estarle haciendo exámenes. Esa es una forma de manejar a este paciente que es la que usualmente se hace. Pero por otro lado está la segunda opción, que también es el otro extremo, que es manejarlo en el hogar y darle solo medicamentos para que la persona no sufra. Ponerle un medicamento que se llama iosina para secarle las flemas, para que la persona pueda respirar bien, ponerle morfina para el manejo del dolor o la falta de aire, justamente para que el paciente esté confortable, ponerle un medicamento que se llama aloperidol, que se utiliza cuando la persona está muy inquieta, para que también esté tranquilo, y manejarle la fiebre con acetaminofén por el supositorio y con medidas físicas como ponerle pañitos húmedos. Y por supuesto no colocar una sonda. Y justamente pues el manejo puede ser cualquiera de estos dos y es muy difícil de saber cómo manejar estos casos. Generalmente cuando yo estoy con los familiares o cuando estoy con colegas médicos y doy esta exposición y pregunto qué manejo se le daría al paciente, la mayoría de la gente se aboca por el manejo en el hogar, que es un manejo muy paliativo, pero esto es mucho porque la charla se llama cuidado paliativo en demencia, pero en realidad la mayoría de la gente lo manejaría como estamos viendo en la gráfica en el lado derecho, donde
se le hace un abordaje mucho más agresivo y mucho más de hacer mucho más cosas, porque hay que cuestionarse un poco qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, y esta pregunta no es una pregunta que nos hagamos solo acá en Costa Rica. Este estudio ve cómo se manejan las infecciones en Estados Unidos comparado con los Países Bajos, y nos damos cuenta cómo estas personas se les da seguimiento a las personas con demencia avanzada o con demencia en general, y también con demencia avanzada que tienen una neumonía, y nos damos cuenta cómo hay ciertos hallazgos que son interesantes. Por ejemplo, el 20% en Estados Unidos de las personas que tienen una neumonía y tienen una demencia, o sea, 1 de cada 5 lo lleva a un hospital. En los Países Bajos solo el 0.3% lo lleva a un hospital. Vemos que es bastante distinto. Por otro lado, por ejemplo, en Estados Unidos el 9% recibe por lo menos 3 antibióticos distintos para el manejo de la infección. En los Países Bajos ni siquiera llegan a recibir 3, ya con 2 es suficiente. Y algo muy interesante, el 4% de las personas que en Estados Unidos se terminan internando en una unidad de cuidado intensivo, donde generalmente están totalmente aislados de su familia, y generalmente es demasiado el recurso económico y lo que se hace para una persona que tal vez lo que necesita es tener a la familia a la par y manejar los síntomas y tener una muerte digna. Y el 0% en los Países Bajos. Entonces vemos cómo existe una gran diferencia entre cómo manejar este tipo de infecciones en un país y otro, y es mucho lo que se refleja justamente en lo que sucede en el país. Hay que darle antibiótico a una persona que tiene una demencia, que tenga una infección. Eso depende mucho de lo que estemos buscando, porque realmente no existe mucha literatura científica que permita decir qué se da, qué se puede hacer y qué no. Realmente solo existen 3 estudios que han analizado un poquito este tema. Ahí tienen pues un poquito el resumen de cada uno de ellos, pero vamos a enfocarnos en las conclusiones, donde dice varias cosas. Primero, que la persona que tiene neumonía y que tiene demencia sufre mucho. Eso es muy alto. La persona le da fiebre, se está ahogando en flemas, está muy incómodo, y es importante pues darnos cuenta de que eso es así. Luego, que el antibiótico hace que la persona viva un poco más de tiempo si le doy el antibiótico, así no le doy el antibiótico. Luego también que el sufrimiento disminuye cuando la persona se le da el antibiótico. Entonces yo le doy el antibiótico a la persona y el sufrimiento disminuye, lo cual pues es algo positivo. Sin embargo, algo interesante que analiza uno de los estudios es que si bien la persona se le disminuye el sufrimiento en ese momento, cuando ven el sufrimiento en 90 días después, ven que esa persona con demencia está sufriendo más. O sea, lo sacamos de un sufrimiento para colocarlo un sufrimiento mayor en un futuro, porque las personas con demencia generalmente tienen una neumonía y a los 15 días tienen otra, y a los 15 días tienen otra hasta que llegan a fallecer, y la familia tiene que llegar a decidir hasta dónde vamos a seguir con estos pacientes. Toma de refuerzo, 2 últimas diapositivas. Adelante. Otras situaciones que puede presentar el paciente es la dificultad al dormir, que es muy frecuente y que genera bastantes problemas a nivel familiar. Entonces, algunas recomendaciones que podemos tener para estos pacientes es, lo primero, que no duerman durante el día, que se mantengan activos la mayor parte del día, ya sea que hagan caminatas mientras sea posible, que se encuentren realizando actividades, y que en la noche tengan un horario fijo, pero que si no durmieron, no los pongamos a dormir durante el día, porque entonces vamos a generar una inversión de su ciclo de sueño. Conductas repetitivas también pueden presentar los pacientes. Son los pacientes que preguntan frecuentemente lo mismo, o que realizan movimientos de manera repetitiva, o quieren meter y sacar. Que son bastantes. Por ejemplo, este estudio siguió a 37,000 adultos mayores con demencia en un hogar de ancianos, y se vio cuando empezaron a dejar de tragar, y se dieron cuenta que no existía diferencia entre si se le colocaba una sonda o no se le colocaba en relación a la mortalidad. Y justamente ni siquiera si la sonda se le ponía al principio de la enfermedad generaba diferencia. Otro estudio, por ejemplo, vamos a ver cómo también no existe diferencia en relación a las curaciones de úlceras por presión y en relación a la sonda.
En el 2013 la Sociedad Americana de Geriatría, entonces, en base a muchos de estos estudios, recomienda no colocar este tipo de dispositivos en personas que ya tengan una demencia avanzada. Ese es el estudio que seguía, que le da un seguimiento a las personas con llagas en la piel, y donde nos damos cuenta cómo el tener una sonda más bien aumenta el riesgo de tener una llaga en la piel. Y eso es importante darnos cuenta porque hay algunos profesionales que creen que para que mejoren las úlceras por presión se necesita alimentar bien a la persona por medio de una sonda, pero justamente lo que hace la sonda es lo contrario. ¿Por qué sucede esto? Generalmente se cree que la persona que tiene una sonda colocada se le tiene que dar medicamentos para que no se quite la sonda, o a veces incluso se les tiene que amarrar para que no se quite la sonda, y eso hace que la persona pase más tiempo en cama y se enllague más. Entonces, por eso también no se recomienda este tipo de alimentación a través de sonda. Siempre hay que intentar hacer que la persona logre comer por la boquita hasta donde pueda, mientras esta persona no se escape del hogar, tratar de intentar de que coma poco a poco, aunque sea un poquito, ¿verdad? Y existe pues estudios donde dicen que pues hay ciertas cosas que les pueden ayudar mientras se alimenten por la vía sin la sonda hasta donde se pueda. Básicamente, por ejemplo, hay algunos que ayudan a aumentar de peso, como son los suplementos hiperenergénicos o los estimulantes del apetito, o la dieta modificada, que implica que usted modifique la dieta. Generalmente ellos toleran mejor lo que es espeso, toleran muy mal lo que es líquido, toleran muy mal lo que es sólido o con granos, pero lo espeso lo toleran y lo logran tragar bien. Por eso es que se recomienda que la dieta se les empiece a dar espesa para que no se escapen de hogar, y generalmente pues utilizar lo que se llaman los espesantes para espesar los líquidos. Hay que entender que una comida espesa, por ejemplo una sopa, si bien no es líquido, igual hay líquido en esa sopa, igual hay agua en esa sopa, y la persona se puede hidratar con una sopa espesa igual a que se hidrataría con un líquido. Igual la Sociedad Americana de Geriatría desde 2013, estamos hablando de casi 10 años, recomienda en vez de la sonda dar por la boca a estas personas hasta donde se pueda. Aquí tenemos un cuadro que me dice los diferentes riesgos de tener la sonda colocada. Por ejemplo, vemos cómo aumenta el riesgo a complicarse, riesgo a la mortalidad, que la persona se interne mucho más. También no mejora la nutrición, no mejora la calidad de vida, empeora el riesgo de que la persona siga teniendo infecciones porque se le va la comida por mal camino. También genera sufrimiento y genera daño en las personas porque tienen que estarse amarrando, tienen que estarse medicando, tienen que estarse aislando y se tienen que internar. Entonces, por muchas razones, la sonda no se recomienda. Sin embargo, a pesar de que la evidencia es tan fuerte en este tema, seguimos colocando las sondas. Y hay que preguntarse por qué en el contexto latinoamericano sucede este fenómeno. Aquí hay varias cosas que son importantes. Uno es que la mayoría de los estudios se hacen en un contexto que no es el latinoamericano. Y en Latinoamérica los pacientes con demencia no sucede lo mismo en Latinoamérica que en otros países. Por ejemplo, este estudio me dice dónde mueren los pacientes en diferentes países europeos con demencia avanzada, y nos damos cuenta cómo los pacientes, cómo mueren, en dónde mueren cuando tienen demencia avanzada, si se compara si mueren en el hogar, si mueren en un hospital, si mueren en un hogar de ancianos, y nos damos cuenta cómo en la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los pacientes con demencia avanzada no mueren en la casa. La mayoría no mueren en la casa, la mayoría mueren en hogares de ancianos donde, por ejemplo, tienen un personal profesional que está contratado para alimentar a esta persona. No sucede lo mismo en la casa, donde el que tiene que alimentar a la persona es alguien que además tiene que cuidar a chiquitos, es alguien que además tiene problemas de salud, es alguien que también lo hace muchas veces sin ningún tipo de remuneración económica, sin ningún tipo de entrenamiento. Entonces ahí vemos un poco cómo este fenómeno afecta mucho el por qué se colocan generalmente las sondas a nivel de Latinoamérica. Porque la realidad nuestra es diferente. Pero hay otro fenómeno también muchísimo más importante. Cuando una persona, por ejemplo el caso que vimos anteriormente, llega esta persona y deja de tragar porque tiene una infección y tenemos que tomar la decisión de colocar o no la sonda, y le preguntamos a esta persona, mire señora, le coloco una sonda a su esposo para seguir alimentando,
Realmente ahí estamos preguntando algo más que tal vez no está implícito en la pregunta que ahí se refleja. Porque la sonda no es solo la alimentación. La sonda para la familia representa muchísimas otras cosas, que es importante nosotros entender como médicos para justamente dar las recomendaciones adecuadas. La sonda para la familia representa que la persona va a tener salud, la sonda representa que va a tener bienestar. ¿Por qué? Porque que va a recibir cariño, porque la alimentación en el contexto latinoamericano representa todas esas cosas. Si el bebé es más gordito es porque lo están queriendo más, qué bien como está comiendo esta persona, seguro es que qué nutridito que tenés a tus hijos, seguro no los cuidas bien, y eso está realmente muy marcado en el contexto latinoamericano. Vamos a la casa de la abuela y nos dan un montón de comida. Entonces, pero lo más importante es que la sonda representa la vida del paciente para la familia, porque si hay algo que definitivamente hace que la familia entienda que la persona va a fallecer es cuando deja de comer. La persona puede estar internada en un hospital, puede estar lleno de vías, puede tener máquinas que le ayuden a mantenerlo vivo, pero la familia siempre va a tener la esperanza de que la persona va a salir de eso y va a vivir. Pero si hay algo que la familia sabe que no hay vuelta atrás es cuando deja de comer, porque también está muy interiorizado en nosotros que si la persona deja de comer va a fallecer. Y justamente entonces la toma de decisión de si colocarle una sonda no va en el tema de la sonda, sino que va en el tema de decidir si la persona va a vivir o va a morir. Y básicamente cuando preguntamos, ¿le coloco una sonda a su esposo para seguir alimentando? Realmente lo que estamos preguntando es, ¿usted está preparado para que su esposo fallezca? Porque al final de cuentas eso es la decisión que hay que tomar. Las familias que están más preparadas, que se les ha hablado del tema, que se les ha explicado que al colocar una sonda lo que hace es artificialmente mantener viva a la persona, pero no necesariamente en una buena calidad de vida, y generalmente toman la decisión, y ojalá que incluso desde el principio de la enfermedad el paciente haya decidido no quererse colocar una sonda. Generalmente no se colocan las sondas. Las personas donde la familia no se ponen de acuerdo, donde hay mucho conflicto, donde existe mucho miedo a que se me muera mi ser querido, generalmente colocan la sonda. Y eso es importante darnos cuenta. Quiero colocarle la sonda a mi familiar porque él está sufriendo mucho, porque él me lo está pidiendo, o porque yo no quiero que se me muera, porque muchas veces yo coloco la sonda más por mi sufrimiento personal de que él no se me muera que porque realmente el paciente lo necesite. El paciente con demencia al final de la vida deja de comer, es lo natural, como sucede en todas las enfermedades. Justamente para buscar una muerte tranquila la persona deja de comer. Hemos notado cómo cuando nos resfriamos dejamos de comer, se nos quita el apetito. Lo mismo sucede con demencia y con otras enfermedades terminales. Por ejemplo, en las personas con cáncer, al final de su vida, que pueden conversar normalmente, dicen: yo no tengo hambre, por favor no me estén alimentando. No vemos a personas con cáncer que le estén poniendo el montón de sondas para obligarlos a comer. Y yo no he visto ninguna persona que antes de morirse, unos días antes, esté comiendo un montón. O sea, la naturaleza hace que la persona deje de comer al final de su vida para tener una vida tranquila, una muerte tranquila. Lo que sucede con todo este fenómeno es que muchas veces no permitimos que la naturaleza siga su curso. Artificialmente, por medio de la sonda, mantenemos a la persona alimentándose y lo llevamos a complicaciones posteriores como más llagas en la piel, más contracturas y más sufrimiento. Aquí básicamente pues es una forma, en una investigación que realizamos, de cómo tomar esa decisión, que no es difícil, que es bastante difícil, por el contrario, cómo tomar la decisión de colocarle una sonda a un paciente con demencia. Pues aquí son varias cosas. Primero hay que ver qué tan mal está el paciente, si la enfermedad tiene una demencia muy avanzada, si la persona está agonizando, si la persona en ese momento está sufriendo por el hecho de estar vivo. Hay que considerar no colocarle la sonda y prolongar ese sufrimiento. También es importante qué tanto la persona ha dicho, si ha querido o tomado decisiones en relación a ese tema. Si yo llego a morirme, no quiero morirme como la vecina lleno de mangueras, no quiero morirme como tal otra persona, a mí me dejan tranquilo, yo no quiero que anden haciendo más cosas de la cuenta para morirme. Generalmente la persona más espiritual, o entre más espiritual sea, menos miedo tiene de morir y menos posibilidades de que se le ponga sonda. Y además pues es importante explicarle a la familia los riesgos y los beneficios del procedimiento, porque la mayoría de las veces
los beneficios no superan a los riesgos. Y la mayoría de las veces la indicación es no colocar la sonda. ¿Cuándo un paciente con demencia debería de verse en cuidado paliativo? Acordémonos, como vimos al principio, que el paciente con demencia tiene muchísimos años de evolución, casi 10 años, en algunos casos donde se le diagnostica la enfermedad terminal y donde la persona fallece. Entonces, ¿en qué momento un equipo de cuidado paliativo debería de ver a estos pacientes? En una publicación que hicimos con el Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo, pues hicimos estos criterios donde dividimos a los pacientes con demencia en dos tipos: el paciente con demencia avanzada, que está estable, y el paciente que no está estable. ¿Cuándo se refiere al paciente cuidado paliativo? Cuando el paciente no es estable, o sea, cuando existe muchísimo sufrimiento. ¿Y cómo se ve ese sufrimiento? Bueno, cuando tenemos una persona con demencia avanzada, que además tiene problemas para tragar y que no se le ha colocado sonda, justamente para ir explicando todo este fenómeno y evitar que se le ponga una sonda posteriormente. También el paciente con demencia que está lleno de llagas en la piel, sobre todo cuando son llagas muy avanzadas, debería de verse por un equipo especializado porque eso genera mucho sufrimiento. Una persona con demencia avanzada que constantemente esté yendo a emergencias o se esté internando por lo menos 3 veces en los últimos 3 meses, debería de referirse a cuidado paliativo porque me indica a mí que la familia no ha entendido que la persona va a llegar a fallecer, y la forma de manejar el sufrimiento que ellos tienen y la única alternativa es ir a un servicio de emergencias donde generalmente la atención no va a ser la indicada para esta población. Y ahí es donde el cuidado paliativo tiene que intervenir para tratar de fomentar que todo esto se maneje en la casa. También a la persona con una red social que haya que organizar o que tenga trastornos de conducta muy severos, deberían de verse por un equipo especializado de cuidado paliativo o de geriatría. En resumen, el paciente con demencia debería de manejarse de dos formas importantes, que los dos elementos que son vitales: la educación temprana, recordar que desde el principio de la enfermedad participar a la persona en la toma de decisiones y a la familia, y por eso es que esta charla es importante para hablar de temas que muchas veces no se tocan en las consultas usuales, que es importante tocar, ir hablando con la familia, con su familiar de esto. Y además el acompañamiento continuo con un enfoque donde a la persona siempre se le esté cubriendo por un abordaje paliativo. Por ejemplo, servicios que atiendan telefónicamente 24/7, por ejemplo, estar visitando al paciente frecuentemente y que haya un contacto con la familia frecuente para aclarar dudas. Necesitamos hacer que nuestro sistema de salud migre a que estas personas reciban este tipo de atención, donde la atención se vaya más allá del horario de oficina y no se restrinja solo a ese horario, porque la mayoría de las emergencias suceden fuera del horario de oficina. La persona tiene falta de aire los sábados, la persona se está muriendo un domingo en la tarde y muchas veces la familia no tienen a quién recurrir, y por eso es necesario este tipo de abordaje y de acompañamiento continuo para esta población. La Fundación Partir con Dignidad, que es una fundación que también a la cual yo pertenezco y yo fundé hace un tiempo, tiene lo que se llama un modelo que se llama Partida Digna, que justamente busca tratar de resolver el gran desafío del aumento de la población de la población adulta mayor con demencia, con un sistema de salud que no está preparado y que ofrece una atención que es más cara y de menor calidad. Y busca, básicamente, el modelo de Partida Digna tiene dos componentes: un acompañamiento 24/7 y la capacitación al familiar. Son los dos elementos más importantes. Ese acompañamiento 24/7 lo hacemos a través de una consulta telefónica virtual, donde los familiares nos llaman y nos dicen: doctor, es que tengo a mi papá que está así, veo un video cómo se ve él, ¿qué hacemos? ¿Lo llevo a emergencia? ¿Lo puedo manejar en la casa? Y a través del tiempo que donamos nosotros a estos pacientes, pues atendemos esas inquietudes y evitamos que la persona vaya a emergencias. Y la capacitación pues también se ofrece como parte de las cosas que ofrecemos en la fundación, igual en el hospital, donde capacitamos y educamos a los familiares en este tema, como estamos haciendo actualmente, en este momento con esta charla. Hicimos un estudio donde básicamente tomamos información de LEDOS de personas con demencia avanzada, que se les ofrecía el modelo que estoy mencionando, y se les daba un seguimiento de cuándo este paciente, cuántas veces este paciente consultaba urgencias o se internaba. Vamos a ver el resultado.
vemos cómo las personas que recibían la atención de cuidado paliativo con este apoyo de la Fundación 24/7 tenían menos posibilidades de ir a servicios de emergencias que la persona que no recibía este tipo de atención. Además, el lugar de muerte generalmente era la casa, o sea, la persona con demencia que recibía la atención de este modelo tenía más posibilidades de morir en la casa que la persona que no recibía esta atención. Generalmente el morir en la casa en los cuidados paliativos es criterio de una buena calidad de muerte, porque la mayoría de la gente muere mejor en la casa. Pero algo interesante que este estudio menciona es que el costo total de lo que representa para nuestro sistema de salud una persona con demencia, y lo comparamos recibiendo la atención del modelo contra la persona que no lo recibió, nos damos cuenta que la persona que recibe la atención con el modelo que estamos implementando es mucho más barata la atención, cerca de $1,200 por paciente. O sea, si un paciente le logramos dar esta atención 24/7, capacitamos a las familias y a los cuidadores, vamos a ahorrar por paciente $1,200,000 para la seguridad social, que es un ahorro bastante importante. Para terminar, les dejo estos mensajes. La demencia es un síndrome que va en aumento y presenta características distintas a otras enfermedades. En la demencia temprana es importante priorizar lo que es la educación para la toma de decisiones y las decisiones anticipadas para un mejor manejo futuro para la familia y para el paciente. Se debe evitar cualquier tratamiento que no vaya orientado al confort del paciente, sobre todo en demencias avanzadas. Por supuesto, en demencias tempranas el tratamiento para la enfermedad es importante estarlo utilizando. El uso de antibióticos en demencia debería de individualizarse. No debería de fomentarse el uso de sondas para esta población, porque más bien pueden generar sufrimiento, y se tiene que tocar este tema frecuentemente en las consultas, y se debe plantear un modelo donde la persona pueda recibir una atención 24/7 de la forma que sea, y además capacitar para justamente ofrecer a estas familias una calidad de muerte mejor a un costo menor. Muchísimas gracias, y con eso pues damos por concluida la charla de hoy.